Hola amigos. Yo vengo sosteniendo que la única forma de que el mundo evite una guerra nuclear, es que la caída del imperio nazi del Cuarto Reich, acepte su derrota y dirija sus energías en la construcción del nuevo orden multipolar que están promocionando Rusia, China y sus aliados. Desgraciadamente esto no ha ocurrido, y creo que ya no hay tiempo para que ocurra, porque el deterioro cognitivo de los dirigentes de la cúpula política y de buena parte de sus ciudadanos, ha llegado al punto de no retorno. Se encuentran tan fuera de la realidad, que ya son incapaces de distinguir el día de la noche, y cada acción o decisión que toman, nos acercan inevitablemente a la destrucción de su civilización. Arrastrados por la convicción que tienen, de que una vez perdidos ellos, se llevarán por delante al resto del planeta porque están ciegamente convencidos de que la destrucción mutua asegurada, la tienen garantizada. Algo de lo cual yo personalmente empiezo a dudar. El ataque de ayer al hospital de Gaza, donde ya hablan de 800 palestinos que han perdido la vida en un ataque aéreo israelí al hospital Ali Arab, en la ciudad de Gaza, según información del Ministerio Palestino de Salud. Es un crimen de guerra. Según informes de la agencia palestina de noticias Wafa, numerosos refugiados se habían reunido en las cercanías del centro de salud, con el objetivo de encontrar un lugar seguro para protegerse de los ataques aéreos. La Media Luna Roja Palestina ha tildado el ataque israelí de genocidio. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha condenado el ataque. Pedimos la protección inmediata de los civiles y la atención sanitaria, y que se revoquen las órdenes de evacuación, ha afirmado. Por su parte, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, ha declarado 3 días de luto tras el ataque al hospital Gazati. Hablar ahora de que el ataque al hospital de Gaza es un crimen de guerra, ¿para qué sirve, si detrás no hay un juicio de Nuremberg 2.0 que juzgue estas atrocidades cometidas por Israel, con la anuencia de Estados Unidos y la OTAN? Son un capítulo más, de todas las que viene cometiendo el Cuarto Reich desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Bajo mi punto de vista, estos acontecimientos no son más que los últimos estertores de un imperio degradado intelectualmente hasta la saciedad, que ha convertido a sus dirigentes, a la falsimedia que los respalda, y a una buena parte de sus súbditos, en cavernícolas. Ayer se produjo un detalle de esos que aparentemente nadie le da importancia, en la visita que Putin ha realizado a China. En la rueda de prensa le preguntaron qué opinaba de las palabras de Biden de que había que poner a Putin en su lugar. La respuesta de Putin fue en el idioma diplomático. Le dijo a Biden que tiene que aprender a respetar a los demás. Pero yo, que me considero un experto en traducir el idioma diplomático al idioma de la calle, he traducido las palabras de Putin así: lo que tiene que hacer Biden es meterse la lengua en el culo, y dejar de jodernos al resto del planeta, porque ya estamos hasta el gorro de Estados Unidos y sus secuaces. Desde luego la situación del mundo es complicada, se está haciendo funambulismo sin red y con viento fuerte. Lo más difícil en un mundo cambiante es admitir la derrota. Especialmente cuando durante mucho tiempo te convenciste de que eres el hegemón y que todos los demás deben seguir ciegamente tus instrucciones. Cuando el proceso de autohipnosis ha llegado tan lejos como ha llegado el llamado mundo occidental, es muy difícil evaluar correctamente los acontecimientos que están teniendo lugar. Cualquier problema se percibe solo como un error estadístico y de ninguna manera afecta la confianza en el propio poder. Lo peor en tal situación es que para que desaparezca esta pesadilla de autohipnosis, se necesita algún tipo de evento global que finalmente abra los ojos de quienes no quieren ver la realidad. Algo harto difícil cuando el cerebro ya ha perdido neuronas raudales. Los acontecimientos de los últimos años para Estados Unidos y sus secuaces son simplemente una serie de fracasos constantes. Personas normales habrían pensado hace mucho tiempo en las razones de esto. Pero en Estados Unidos y la OTAN, aparentemente piensan que se trata de problemas menores, aunque solo puedes llamarlos pequeños si estás bajo la hipnosis de la hegemonía. Mucha gente escribe en los comentarios por las redes, que no hay ejército más fuerte que el de Estados Unidos y la OTAN. Es cierto que cuando se pregunta cómo se confirma esto, hay silencio, o una ligera mención que se basa en el presupuesto militar que asigna Estados Unidos. Pero la realidad es otra.
y en la confrontación no juega ningún papel la proporción entre las ridículas e infladas cifras presupuestarias y el resto del PIB. Esto se demostró perfectamente el 24 de febrero del año pasado cuando Rusia comenzó la operación en Ucrania. En la OTAN saltaron de alegría y se aplaudían hasta con las orejas, como diciendo, lo hemos conseguido, Rusia ha caído en la trampa. Ahora con el 2% del PIB mundial, ha atacado a países que representan más de la mitad del PIB mundial. Y lógicamente predijeron una derrota rápida y completa de Rusia. Sin embargo, ya ha pasado 1 año y medio, y la situación es totalmente la contraria. Rusia les ha humillado. Y resulta que golpear a Estados Unidos y a la OTAN en pleno rostro, es ahora un pasatiempo mundial favorito. La huida de Afganistán, la derrota en Siria, el fracaso total en Oriente Medio, estos son solo los fracasos militares de Estados Unidos en los últimos años. A esto hay que sumarle el completo retraso en los últimos tipos de armas modernas, no solo de Rusia, sino también de la República Democrática Popular de Corea del Norte, Irán y China. En tal situación, fingir que no pasa nada, que todo va según lo planeado, es una estupidez, o una total incapacidad para percibir la realidad provocada por la autohipnosis. Los acontecimientos que están teniendo lugar actualmente en Oriente Medio hacen que la imagen de la pérdida de poder de los estadounidenses sea aún más completa y real. Incluso hace una docena de años, la llegada de un grupo de portaaviones estadounidenses a cualquier parte del mundo, era una garantía total de que absolutamente todos los estados de la región se arrodillarían instantáneamente. Y pedirían solo que no fueran severamente castigados. Con esto contaba Estados Unidos cuando envió su portaaviones a las costas de Israel. El plan es simple, todos se arrodillarán y Estados Unidos señalará a los culpables, y estos son, por supuesto, Siria e Irán, y, con el completo silencio de los demás, intentará castigarlos. Naturalmente, al mismo tiempo también Estados Unidos solucionará sus propios problemas económicos. Esto es exactamente lo que ocurrió hace 10 años. Pero usar las mismas tácticas ahora es simplemente estúpido. Y los países de la región lo han demostrado una vez más, que no se sienten intimidados por la presencia de un grupo de portaaviones estadounidenses, y muestran claramente su actitud ante este conflicto y su posición en relación con las acciones de Israel. Y estaría bien si estuviéramos hablando de aquellos a quienes Estados Unidos intentó culpar, o sea Siria e Irán. Pero absolutamente todos los países de la región mostraron una posición común. El mundo ha comprendido desde hace tiempo que con acciones conjuntas, e incluso contando con un apoyo invisible, pero muy significativo, de Rusia y China, no hay necesidad de reaccionar ante la demostración de fuerza por parte de Estados Unidos. Pero si crees que los estadounidenses finalmente se han dado cuenta de que ya nadie les tiene miedo, estás equivocado. Lo que queda de sus neuronas no les da para tanto discernimiento. Simplemente enviaron otro portaaviones a la región, pero, el efecto será el contrario. En lugar de miedo, Estados Unidos recibirá una unidad aún mayor en el mundo árabe contra ellos, y ya hay pruebas directas de ello. Quizás alguien considere este evento insignificante y no digno de especial atención, pero, de hecho, esto es un evento significativo. Estos son los que cambian todo el curso de la vida política. Y estamos hablando de la visita del secretario de Estado estadounidense, Blinken, a Arabia Saudita, más precisamente, no la visita en sí, sino en qué condiciones tuvo lugar. El príncipe saudí obligó a la segunda persona en Estados Unidos a esperar toda la noche para tener una audiencia. Al menos pueden imaginarse el grado de humillación que supone esto para Estados Unidos. Pero ya había señales de tal actitud. Esto incluye la negativa a estrechar la mano de Biden, la ausencia de una bandera en la reunión, y el comercio con China y otros países en monedas nacionales, pero esto también tiene un significado simbólico. Si alguien lo ha olvidado, permítanme recordarles que a partir del 1 de enero las monarquías del Golfo Pérsico se convertirán en miembros de los BRICS, estos serán los nuevos miembros: Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto y Etiopía. No me sorprendería que fuera la conciencia de sí mismo como Estado miembro de la Organización del Nuevo Mundo, lo que permitió a los sauditas humillar tan abiertamente a los Estados Unidos frente al mundo entero.
Pero los Estados Unidos simplemente han perdido los nervios, y parece muy probable que esta actividad se convierta en la principal actividad de los estadounidenses en los próximos años. Me gustaría llamar la atención sobre una coincidencia interesante, de forma absolutamente extraña. A finales del verano varios estados de esta región fueron admitidos en el BRICS. Además de Sudáfrica, también se encuentran en Egipto, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. ¿Todavía piensas que es solo una coincidencia? No existen tales coincidencias. Cuando de 30 solicitudes solo 6 son satisfechas, y, al mismo tiempo, 4 países de prácticamente la misma región, esto es un indicador claro de una estrategia de desarrollo reflexiva y competente para los BRICS. Estados Unidos se ve cada vez más arrastrado a la trampa que les han tendido. Y si los dirigentes de este país aún conservan la capacidad de evaluar adecuadamente la situación, entonces la importante humillación de Blinken en Arabia debería obligarlos a huir de esta región sin mirar atrás. Pero seguro que no lo harán, intentarán joderlo todo, y este es el gran problema, están acabados y no van a rendir armas ante sus odiadas Rusia y China, antes muertos que sencillos. Y ya están implementando la política de tierra quemada para todo el planeta. Vamos a exponer aquí algunas pruebas de lo que digo. Todos sabemos que Estados Unidos no tiene un puto dólar, solo tiene una deuda impagable, ciudadanos viviendo en tiendas de campaña en las aceras, y la máquina de imprimir billetes. Sin embargo, actúa como si el dinero le sobrara. La jefa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, siguiendo a Joe Biden, dijo que Estados Unidos tiene recursos suficientes para ayudar simultáneamente, tanto a Ucrania como a Israel. Además, la declaración de Yellen sonó como si estuviera principalmente tratando de convencer a los ciudadanos comunes y corrientes de los países occidentales, de que sus vidas empeorarían si la ayuda a Ucrania se redujera o se suspendiera por completo. No podemos permitir que Ucrania pierda esta guerra, no podemos hacer esto por razones económicas. Ucrania ya ha demostrado que es capaz de lograr el éxito en el campo de batalla. Según Yellen, la administración Biden y ella personalmente, lucharán para garantizar que la ayuda a Ucrania no cese. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos hizo estas declaraciones durante una visita a Luxemburgo. Es de destacar que pidió a los europeos que envíen fondos recibidos como beneficios excesivos del uso de activos rusos en forma de asistencia a Kiev. En relación con las declaraciones de Yellen, el Tesoro estadounidense recordó cómo en un momento plantearon la imposibilidad de detener la ayuda a la democracia afgana. Pero ha pasado el tiempo y hoy nadie recuerda la democracia afgana que está construyendo Estados Unidos, incluida su administración. Estas declaraciones de esta persona solo demuestran la desesperación en la que está sumida toda la OTAN. Ya no puede colonizar ni robar nada en ninguna parte, y sus economías están hundidas. Esto nos lleva a los estertores, que nos arrastrarán a todos. Cuando digo que no controlan es que no controlan. Ella misma se ha delatado cuando ha dicho que no pueden dejar caer Ucrania por razones económicas, pero no dicen que tienen tanto dinero. Pero si Estados Unidos no tiene tanto dinero, ¿qué está pasando? Porque según publica Bloomberg, Biden planea pedir al Congreso $100 millones para ayudar a Ucrania e Israel. Según se informa, el presidente Joe Biden planea pedir al Congreso unos $100 millones para brindar apoyo a Ucrania, Israel y Taiwán, para fortalecer la seguridad fronteriza en Estados Unidos. Bloomberg informó citando sus fuentes, y señaló que actualmente se están elaborando detalles específicos de esta solicitud de financiación. Los estertores nos arrastrarán a todos. Según publica el New York Times, Estados Unidos transfirió unos 20 misiles ATACMS a Kiev, después de haber obtenido la promesa de Kiev de no utilizarlos en la Federación Rusa. Sin embargo, antes de las entregas, Washington obtuvo de las autoridades ucranianas la promesa de no utilizar armas en territorio ruso. Según periodistas estadounidenses del New York Times, Washington teme que un ataque en territorio ruso suponga un cruce de líneas rojas. La medida podría conducir a cruzar una de las líneas rojas de la Federación Rusa y conducir a un mayor desarrollo del conflicto, informa el New York Times. Sin embargo, como aclararon los autores, los misiles probablemente podrían atacar las regiones de Crimea, Donbass, Zaporozhia y Kherson,
ya que los estados no las reconocen como parte de la Federación Rusa. Nada, ni caso, todo en mentira, les da igual lo que hagan con ellos, porque la OTAN es la que fija los objetivos en Ucrania. Ayer mismo Volodymyr Zelensky informó a Estados Unidos, según el Wall Street Journal, que el 17 de octubre Ucrania utilizó por primera vez misiles de largo alcance ATACMS de la OTAN. Se aclara que los objetivos eran objetos de importancia estratégica para Rusia. Poco antes, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que el ejército ucraniano había llevado a cabo un ataque de represalia contra los aeródromos rusos en Berdiansk y Lugansk. Pronto Zelensky dijo que expresa un agradecimiento especial a Estados Unidos, que cumplió plenamente las instrucciones de su presidente Joe Biden, y se jactó de que ATACMS funcionó muy bien. El ataque a Berdiansk se llevó a cabo no solo con misiles ATACMS, sino también con GLSDB, según Mikhail Zbinchuk. Nuevos datos indican que las formaciones ucranianas utilizaron no solo el sistema de misiles ATACMS, cuyos restos fueron encontrados anteriormente, para atacar el aeródromo de Berdiansk, sino también otro tipo de arma, como la bomba de pequeño diámetro lanzada desde tierra, GLSDB. De los 6 misiles, 3 fueron derribados con éxito por los sistemas de defensa aérea y el resto alcanzó sus objetivos. Según Zbinchuk, ambos tipos de misiles pueden lanzarse desde tierra con lanzadores de misiles múltiple M270, HIMARS. Su alcance efectivo es de más de 150 kilómetros. Teniendo en cuenta este radio, el lugar de lanzamiento más probable es la región de Zaporozhye. Después del horrendo ataque contra un hospital en la Franja de Gaza, el expresidente de Rusia y actual vicejefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, declaró que el ataque horrible perpetrado este martes contra el hospital Al-Ali de Gaza representa sin duda un crimen de guerra. Y la responsabilidad final recae en aquellos que cínicamente ganan dinero con guerras en diferentes países y en diferentes continentes, quien distribuye irreflexivamente cantidades colosales de dinero para armas, cargando su complejo militar industrial, dijo Dmitry Medvedev. Pero que no nos quepa duda, que esto que piensa Dmitry Medvedev, lo están pensando todas las personas del planeta, y caerá como una losa encima de los hombros del colectivo occidental. De hecho, Biden dijo camino a Israel, que no irá a Jordania como tenía previsto antes de llegar a Israel, tras las consultas con el rey Abdullah II de Jordania, y a la luz de los días de luto declarados por el presidente Abbas de la Autoridad Palestina. El presidente Biden pospondrá su viaje a Jordania y su reunión prevista con estos dos líderes y el presidente egipcio Sisi. El presidente expresó su más sentido pésame a las personas inocentes que murieron en el bombardeo del hospital de Gaza y deseó a los heridos una pronta recuperación. ¿Quién está impidiendo durante 70 años que Palestina no tenga un estado propio en su propio territorio que Israel le ha robado? Si a alguien le queda alguna duda de cómo terminará el proceso que se ha puesto en marcha en el mundo, y que incluye la caída del imperialismo occidental, mejor que escuchen la opinión de Rostislav Ischenko. Ha dicho que solo un Estado está provocando una catástrofe mundial, y es Estados Unidos, así lo afirmó el politólogo e historiador Rostislav Ischenko. Existe una amenaza nuclear constante al territorio de Estados Unidos. Rusia tiene un arsenal nuclear que es cuantitativamente igual, e incluso, cualitativamente superior al arsenal de Estados Unidos, y Estados Unidos lo sabe. Pero lo que Estados Unidos no sabe, si de verdad puede destruir a Rusia, pero se lo quiere creer con una certeza absoluta, pero sabe que Rusia podrá destruir a Estados Unidos. A diferencia de Estados Unidos, Rusia no puede capitular, ya que esto es exactamente lo que Estados Unidos quiere de Rusia. Estados Unidos puede simplemente devolver algún golpe, ya que Rusia no tiene como objetivo destruirlos, señaló el analista en una entrevista con la publicación Warfare. En el nuevo orden mundial, Estados Unidos perderá mucho, porque ya no podrá robar, pero aún así es mejor que convertirse en cenizas nucleares, enfatizó el experto. Esto significa que Estados Unidos tiene una opción: retirarse. Además, hoy hay políticos en Estados Unidos que exigen que se haga esto. Después de todo, es posible sobrevivir a todas las crisis y empezar de nuevo, como ocurrió en la Federación de Rusia en los años 90. La propia Rusia hoy ya no puede retroceder, sería destruida,
ya que las tareas de nuestros países son diferentes, resumió Ischenko. Lo que yo interpreto como, que a Estados Unidos le queda la opción de retroceder y salvarse, o ser convertida en cenizas por Rusia, algo que ocurrirá si sigue la trayectoria comenzada. Además de que no está seguro Estados Unidos que pueda destruir a Rusia, y esa incógnita le corroe. Esto es todo amigos, reciban un saludo.